A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el diagnóstico de la salud fuera como el trabajo de un detective? En la medicina tradicional no se anda buscando a un único culpable, como si fuera una bacteria o un virus y ya. No, no, no. La misión es mucho más interesante. Se trata de encontrar patrones, de conectar las pistas para poder leer la historia completa que el cuerpo está intentando contar. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar. Hoy nos vamos a poner el sombrero de investigadores para justamente descifrar ese lenguaje de los síntomas, para entender no solo qué está pasando, sino, y esto es lo más importante, por qué está pasando. Es un proceso de deducción que la verdad es fascinante. Muy bien, manos a la obra. La herramienta principal que vamos a usar es el Ba-Gang, que se traduce como los 8 principios. Pensemos que es como nuestro manual de detective. Son 4 pares de conceptos opuestos que nos dan una estructura, un marco de referencia para clasificar y entender cualquier desequilibrio que encontremos en el cuerpo. Ok, lo primero es lo primero. Antes de sacar la lupa y ver los detalles, cualquier buen detective necesita tener una visión panorámica, ¿verdad? Entender la escena del crimen. Así que la primera pregunta es, ¿la energía general de este caso es de naturaleza yin o yang? Esta es la primera gran pista, la que nos da el cuadro completo. Hablemos del yin. El yin representa todo lo que es más pasivo, más frío, lo que va hacia adentro, lo material. En temas de salud, lo vamos a asociar con condiciones que son más crónicas, de esas que se mueven lento, que dan una sensación de debilidad, o con desequilibrios que están ocurriendo bien adentro, en lo profundo del organismo. Y por supuesto, del otro lado de la moneda está el yang. Esto es pura energía, actividad, calor, luz. Lo vemos en condiciones que son agudas, que explotan de repente con muchísima intensidad. Generalmente aparecen en la superficie del cuerpo y hay un claro exceso de actividad. Ahora, lo increíble es cómo estas pistas se manifiestan en el cuerpo. Miren la tabla. Un rostro pálido, preferir bebidas calientes, son señales clarísimas de un estado yin. Pero por el contrario, un rostro rojo, una sed intensa de bebidas frías, la agitación, eso grita yang por todos lados. Incluso cosas como el pulso o la lengua actúan como testigos silenciosos que nos dan pistas cruciales sobre la naturaleza del desequilibrio. Perfecto, ya tenemos la naturaleza general del caso. Entonces, la siguiente pregunta del detective es bastante lógica. ¿Dónde está ocurriendo el problema? ¿Es algo superficial, en el exterior? ¿O es un problema que ya logró entrar a las capas más profundas del cuerpo? Y ojo, que la diferencia es fundamental. Una condición exterior, o biao, es como si un invasor apenas estuviera tocando las puertas de la ciudad. Imaginen el inicio de un resfriado, por ejemplo. En cambio, una condición interior, o li, significa que el problema ya pasó las defensas y está afectando a los órganos. Sería como un problema digestivo de largo plazo. Y una vez más, las pistas nos guían. En un caso exterior, el pulso se siente ahí nomás, cerquita de la superficie. Es fácil de encontrar. Y los cambios en la lengua son solo superficiales, en su capa. Pero en un caso interior, el pulso se esconde, está profundo, y la lengua misma cambia de color o de forma, lo que nos indica que el desequilibrio es más serio, que ya llegó a los órganos. Vamos con la tercera pregunta de nuestra investigación. Y esta es para definir la temperatura del desequilibrio. ¿El problema es de naturaleza fría o caliente? Saber esto es absolutamente clave para decidir cómo vamos a actuar. Miren, un patrón de frío o han como que lo ralentiza todo, lo contrae. La persona siente frío y busca el calor de forma activa. Por el contrario, un patrón de calor o re acelera todo, causa agitación, enrojecimiento y esa sensación interna de calor que nos hace querer buscar el frescor. Y los detalles aquí son súper reveladores. Un rostro pálido, movimientos lentos, una lengua con una capa blanca, todo eso apunta a un caso de frío. Mientras que la irritabilidad, un pulso acelerado y una lengua roja con capa amarilla son la firma inconfundible de un cuadro de calor. No hay pierde. Y con esto llegamos a la última pregunta del detective, y quizás la más estratégica de todas, el balance de poder. ¿El problema existe porque las defensas del cuerpo están débiles o porque el intruso es demasiado fuerte? Esta distinción es, de verdad, crucial. Una condición de deficiencia, o shu,
Quiere decir que la propia energía del cuerpo, su chi, es insuficiente. Sencillamente no hay fuerza para funcionar bien. En cambio, una condición de exceso, o shi, se da cuando un factor patógeno es tan fuerte que está abrumando las defensas del cuerpo, que a lo mejor están luchando, pero están siendo superadas. Y aquí es donde la observación se convierte en todo un arte. Miren cómo un mismo síntoma, como el dolor, nos puede contar historias completamente diferentes. Un dolor sordo que mejora si uno se presiona la zona sugiere deficiencia. Es como si el cuerpo estuviera pidiendo energía ahí. Pero un dolor agudo, punzante, que empeora con la presión, eso nos grita que hay un exceso, hay una batalla en pleno apogeo. Entonces, el verdadero arte del diagnóstico no está en analizar estas pistas de forma aislada, para nada. Como sabe cualquier buen detective, el caso se resuelve cuando se unen todos los hilos, cuando se combinan todas las pistas para formar una imagen completa, llena de matices. Y esto es lo que nos lleva a diagnósticos increíblemente precisos. Ya no es simplemente frío, podría ser frío externo por exceso o frío interno por deficiencia. Cada una de estas combinaciones describe una situación única y por lo tanto va a requerir una estrategia de tratamiento completamente diferente. Para que quede súper claro, volvamos a pensar en un resfriado común. Esos primeros escalofríos, el dolor de cuerpo que empieza de repente, bueno, ese es un cuadro clásico de frío externo por exceso. ¿Por qué? Es externo porque está en la superficie, es frío por los escalofríos y es de exceso porque es un agente externo agudo. ¿Ven cómo se conectan todas las pistas? Este sistema se basa, al final del día, en una observación minuciosa, casi poética. Como dice un texto clásico, un buen diagnóstico empieza con el simple, pero a la vez profundo, acto de observar. Cada detalle, por más pequeño que parezca, es una pieza vital del rompecabezas. Y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar. Si el cuerpo de cada persona cuenta una historia única, con una combinación de pistas que es irrepetible, ¿no tiene todo el sentido del mundo que el tratamiento también sea igual de personal? Un plan hecho a la medida de esa historia, y no una solución genérica para todos por igual.